funciones en R3. Pensemos otra vez con una función sencilla como esta. Z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Qué representa esta función? Entonces, si nosotros queremos mirarla detenidamente, hacemos algo como hacíamos en Matemáticas 1, que nos devolvíamos y reconstruíamos el origen de la función, que debe ser posiblemente una relación. Entonces, aquí vamos ya hemos escuchado, algunos opinan que es una esfera, pero vamos a mirarlo detenidamente. Leémoslo al cuadrado, y luego tendríamos z al cuadrado, y notamos que esta es una superficie que representa media esfera, solamente la mitad. Y nos hemos devuelto y nos encontramos que hay una ecuación que nos sirve como su origen. Es decir, yo puedo construir de una relación una cantidad de funciones dependiendo de cuántas variables yo pueda, cómo las pueda sacar allí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si esto es una semiesfera, el dominio que le compete a esta función son todos los posibles valores que puede tener x y y que la hagan real. Rápidamente retomamos y vemos que esto debe ser mayor o igual que 0. Porque no vamos a trabajar con valores negativos dentro de un radical, porque esta no es una clase de variable compleja ni de imaginario. Estamos trabajando en los reales y vamos a dibujar eso en el mundo real. Entonces, de aquí concluimos que esto es x cuadrado más y cuadrado. Si yo paso esta cantidad al otro lado, entonces será menor que 4. Sería de esa forma. Pero esto, ¿qué es lo que representa? Esto representa en sí una circunferencia o un círculo. ¿Qué diferencia hay entre una circunferencia y un círculo? El círculo es todo lo que contiene la circunferencia, incluida la circunferencia. La circunferencia es la curva solamente. Pero observen el menor igual. Entonces, si miramos, entonces estamos haciendo algo que vamos a hacer el resto del curso, y es dibujar la región del dominio. Y aquí tenemos algo así como esto. Y dentro de esto está todo esto, incluido la circunferencia. Son todos los puntos que cumplen la desigualdad x cuadrado más y cuadrado menor o igual, ¿no?, que 4. En otras palabras, si miramos, nos encontraríamos con esto acá abajo, y obvio pues esto es una especie de semiesfera, y toda esta región que aparece acá corresponde pues al dominio. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la imagen? Pues la imagen es toda esa superficie de la semiesfera. Cuando yo despejo y digo z es igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, está representando el domo de esa semicircunferencia que tenemos ahí, o M
esfera, perdón, de la semiesfera o hemisfera. Bien. Entonces, esta es una parte importante, dibujar la región que compete a una superficie. Siempre vamos a trabajar con esto. A nosotros nos enseñaron en Matemáticas 1 a describir los dominios. Y nos decían, dominio es un conjunto. Yo hago mejor el corchete. Es un conjunto de la pareja X y Y tal que X cuadrado más Y cuadrado menor que 4. Y cerramos nuestro conjunto. Entonces así podemos describirlo, o lo puede escribir con letras. No es el conjunto de la pareja tatada, todos los valores de X y Y que sean menores que 4, o que pertenezcan a los reales, pero que sean menores que 4 en la condición de X cuadrado más Y cuadrado. Pero la idea es la misma. Bien. Observamos en el siguiente clip una semiesfera que es la que es representada o generada por la ecuación z igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien, aquí tenemos los diferentes ejes, el eje de la z, el eje de las x, el eje de las y. Podemos observarla y si miramos desde arriba vamos a contemplar el dominio. Tenemos el eje de las y, acá está, y el eje de las x. Entonces vamos que el diámetro arranca acá de menos 2 hasta 2. Lo mismo tenemos para y. Entonces esta sería la parte del dominio. ¿Dónde está la imagen? La imagen la vemos acá en z, que arrancaría de acá de 0 hasta esta altura de 2. Entonces esto sería la imagen de esa función. Se observa que es una superficie, una cáscara, un casquete, lo que tenemos ahí. ¿Qué sucede si tenemos una superficie y decidimos cortar la superficie con otra superficie? Por ejemplo, con un plano. Entonces, coloquemos un titulito que diga curvas de nivel. Y aquí poco a poco nos vamos metiendo en el mundo de las curvas en el espacio. Supongamos que tenemos una superficie. Como esta. Y tomo un plano y corto esa superficie. ¿Qué tienen en común? Una serie de puntos que son los puntos del corte. Y ese corte aparece acá. Así. Observen que lo que tienen en común ese plano y esa superficie es una curva que la vamos a llamar una curva C. 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 Una curva C. De curva, pues. Una curva C. Entonces ahí es interesante mirar qué pasa si estamos hablando ya de una curva de nivel. De inmediato nos vamos a Matemáticas 1 y pensamos en cómo eran las curvas en Matemáticas 1. Entonces vamos a tratar de simplificar esto con ejemplos concretos. Esto sería algo general, pero la intersección de una superficie con otra superficie genera una curva. O varias curvas dependiendo de cuántos cortes y cómo los haga, pero pues lo básico sería
en este momento lo que estamos viendo ahí. Vamos a suponer que este plano que está aquí es z igual a una constante. Ustedes vieron que cuando decíamos z igual a 1 aparecía un plano en 1, luego z igual a 2 un plano en 2. Entonces yo voy a coger un caso sencillo. Voy a coger una semiesfera y lo voy a cortar con un plano a ver qué sucede. Vamos a mirar el siguiente caso. Supongamos que tenemos f de xy igual a raíz de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Esto no es exactamente una esfera. Ya miraremos qué tipo de superficie es. Vamos a hacer una clasificación de las superficies más comunes, más normales, como son los paraboloides, los elipsoides, las sillas de montar, en fin. Por el momento lo que nos interesa es el concepto del corte de una superficie con un plano. Pues si es un corte con un plano, pues va a ser una curva plana. Bien. Nos dicen, mire, esta superficie se está cortando con z igual a 6. Entonces, si miramos acá, nosotros sabemos que esto es z también. Si es z, entonces esto es igual a una constante 6. Entonces podemos decir que 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado es igual a 6. Supongamos que z sea igual a cualquier número. Ahorita escogemos un número adecuado para esto. Es un número real. Muy bien. Entonces, ¿cuántas variables tenemos ahora? 2. Z quedó fijo. De inmediato se formó una relación, una ecuación que me va a escribir una curva. Veamos cómo es. 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado es igual a c al cuadrado. C es un número. No. Es un número que está representando un plano en z igual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto será igual a 4x cuadrado más y cuadrado será igual a ¿qué? ¿Ah? Será igual a 16 menos c cuadrado, ¿verdad? ¿Qué es esos números? Muy bien. Vamos a decir que esto por el momento es una constante porque 16 es constante y c es una constante. Y vamos a colocarlo de esa forma, así. Por ejemplo, k al cuadrado. Puede ser k, puede ser p, m, es una constante, porque 16 es fijo y c es una constante. Ahora sí, miremos, 4x cuadrado más y cuadrado es igual, voy a dividir todo por k al cuadrado, quedaría x cuadrado sobre más y esta es la ecuación de ¿qué? Una elipse. Es una elipse. Es una elipse sencillita de esas que vimos en matemáticas. Pues mire que el corte de esta superficie con este plano nos está generando una curva. ¿En dónde está esa curva? ¿Está aquí en el espacio o está en el plano XY? Acabamos de hacer el corte de una superficie con un plano y hemos encontrado una curva. Es la curva que aparece acá. Esta curva
lógico, está en el espacio. Pero la ecuación que acabamos de hallar, ¿en dónde está? En el plano XY. Entonces la pregunta es, profe, hay una curva que se concluye de eso, pero yo la estoy viendo al escribirla, si me la muestran por primera vez, yo la dibujaría en un plano XY. Aparecería abajo. Entonces imaginemos que esta es, ¿no?, un pedazo de elipsoide o una superficie curva, viene el techo y corta, y aquí nos queda la curva. Esa curva la proyectamos aquí abajo. Entonces, escribamos, la curva de corte proyectada en el plano XY se llama curva de nivel. Esta curva la vamos a ver aquí abajo. Voy a dibujarla acá. Curva de nivel. Entonces, de nivel. Entonces quedaría, mírenla aquí abajo. Esta es una curva de nivel. Es la sombra de esa curva que quedó allá arriba, encaramada. Profesor, ¿cómo voy a distinguir esa curva de la otra curva? Entonces vamos a llamar a esta curva traza. Esta de aquí la vamos a llamar una traza. Entonces es la misma curva, lo que pasa es que la traza está por allá arriba, pues cuando z vale 0, pues va a coincidir la de nivel y la de la traza, ¿verdad? Pero está allá arriba, y la otra que se está viendo abajo en el plano XY, esta que aparece acá, es la curva de nivel. Pues yo he rayado lo que encierra, pero me refiero básicamente acá, C'. Entonces ya tenemos la distinción entre lo que es y cómo se calcula, cómo se halla la ecuación de una curva de nivel. Simplemente lo que necesitamos es coger a Z, darle un valor y encontrar esa curva. Y supongamos que C vale 3. C es igual a 3. Entonces, 16 menos 9, ¿cuánto da? Entonces, K vendría a ser raíz de 7, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahí es... Sí, porque vamos a considerar que esto es igual a K al cuadrado, ¿verdad? 7 sería igual a K al cuadrado. Luego K debe ser raíz de 7. ¿Estamos? Entonces decimos 4x cuadrado más y cuadrado será igual a, en este caso, ¿cuánto nos va a dar? 7. ¿Estamos? 7. Esa es una elipse. Y esa elipse, entonces, nos quedaría x al cuadrado sobre 4. Esto es 7 cuartos. Bien. Que es lo que tenemos nosotros aquí. Y haríamos esa gráfica, pero observen que esa gráfica la dibujamos en X y Y. Más adelante vamos a ver cómo se dibuja eso en el espacio. Y vamos a hacer un dibujo de la curva en el espacio. Por el momento es pura teoría, el corte, lo que podemos ver es la curva de nivel, que es una elipse. Ok. Bien, en el siguiente clip observamos la superficie de la que estamos tratando y observamos un plano que hace un corte a esa superficie. Notemos que la formación
de la elipse en esta parte. Entonces la curva que seguiría todo este límite acá, esta intersección, corresponde a una elipse. Ahí la tenemos de esta forma. Muy bien, este es el eje de las Y, este es el eje de las X en este sentido. Bien. Y ahora, bien, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver la proyección. Acá tenemos el plano XY. La proyección de esa curva la tenemos acá, dibujada en esta parte. La una debe coincidir con la otra, pero hay cierta isometría que no la hace ver. Entonces lo que vamos a hacer para entender que la curva de la elipse que está abajo corresponde a la elipse dibujada en el plano XY, coincide con esta, haciendo un truco mecánico que sería extruir esta elipse como un cilindro hacia arriba. Bien, vamos a hacerlo. Bien, aquí lo tenemos y hemos tomado esa elipse, la hemos extruido y en este momento la encontramos acá. Vamos a mejorar un poquito la resolución. Ahí la tenemos. Entonces observamos que la traza está acá y la elipse está en el plano XY, que sería esta que corresponde acá. Curva de nivel. Y esta es la traza producida por el corte de ese plano Z igual a 3. ¿Qué pasa si C es igual a 0? Entonces, ¿qué nos quedaría? 16 igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Una elipse de ese estilo la colocaríamos y nos quedaría x cuadrado sobre 4 más sobre 16 igual a 1. Y ya tenemos que si el plano de corte coincide con el plano XY, la traza se confunde con la curva de nivel. Serían las mismas. Más aún, las dos son iguales. Lo que pasa es que la una tiene z igual a tanto y la otra tiene z igual a 0. Pero es la misma. Entonces, por ese lado, entonces ya tenemos lo que es una traza y lo que es una curva de nivel. ¿Qué sucede en estas superficies cuando tenemos una montañita y la cortamos con diferentes planos, z igual a 1, z igual a 2, diferentes alturas, por ejemplo, igualmente espaciadas? Entonces nos van a quedar curvas de este estilo. Y esas serían las trazas de esos diferentes cortes. Ahora, miremos este dibujo en X y Y. Por ejemplo, que estas serían las curvas de nivel vista desde arriba. Y estas son las trazas. Veríamos las dos. Por eso cuando ustedes ven planos topográficos, en los planos topográficos hay unas curvas, ¿no?, que tienen una cualidad de tener cierta separación los cortes. Se generan estas curvas y cuando son temperaturas, cuando son presiones, lo llaman isobáricos, ¿no?, isotérmicos, etcétera. Pero lo que se observa acá es que estas superficies proyectan estas curvas y estas curvas nos están mostrando algo muy especial. Voy a hacer aquí una cosa
curiosa y ustedes van a pensar, ¿qué significaría? Entonces voy a borrar aquí un pedacito de esta curva y esta es la proyección de esta montaña que está acá. Pero miren lo que voy a hacer ahora y ustedes solamente van a pensar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó acá? Piensen, ¿qué sucedió físicamente? Estamos en una montaña y nos están mostrando la proyección de las trazas en las curvas de nivel. Pero mire que esta curva de nivel está muy cerca a esta. Esta está muy lejos de esta. Entonces, supongamos que tú quieres hacer ejercicio, le quieres subir la montaña. Esa es la idea. Quieres subir por un sitio bien descansado, que me quede suave. O queremos subir por un sitio bien empinado. ¿Cuál sería el bien empinado? ¿Y cuál sería el más suavecito? Ok.